charla y bueno, pues esto hemos hablado porque los hermanos maestros nos van a hablar un poco de lo que pasó ese día y bueno, pues José Luis, Jesús, vamos a hablar. A ver, vamos a detallar un poco el por qué se formó la Gota Fría del 73. Para ello hemos dividido esta exposición la hemos dividido así, ¿sabéis? En dos bloques. El primer bloque va a ser sobre dinámica atmosférica, porque es importante para entender de dónde viene la formación de una gota fría. F5, maestro. Una vez. Ahora sí. Estamos repitiendo. Vale, bien, entonces, para entender un poco cómo funciona la atmósfera, tenemos primero que saber que la radiación que nos llega del Sol entra, no siempre incide de la misma manera en todo el globo terráqueo. Aquí tenemos el globo, ¿no?, con sus trópicos, Capricornio, Cáncer, el Ecuador, y dependiendo de la época del año, pues va a incidir más en el norte o en el sur. Luego también tenemos condicionantes como son los mares y los océanos, o sea, los océanos y los continentes, ¿no?, que hacen que el reparto de ese calor no sea por igual. Vale, eso lo que provoca es que la circulación pues sufra de ondulaciones, ¿no? Aquí en la primera imagen de arriba, en esta foto, esta imagen, tenemos una circulación que digamos que es más homogénea, ¿no? No tiene altibajos, ¿no?, como esta que se ve aquí, en la que ya hay ondulaciones propias de esa distribución desigual de la zona cálida y fría en la superficie terrestre. Vemos como en la siguiente imagen que tenemos aquí, pues se ondula todavía más, ¿no? En la siguiente vemos como ya hay, pues bueno, se ha desgastado parte de la circulación, esta vaguada de aquí se ha desgastado y ha formado un núcleo independiente, y como aire cálido del sur se introduce hacia el norte, ¿no? Aquí vemos perfectamente cómo la ondulación hace que masas de aire cálida vayan hacia el norte y masas de aire fría vayan hacia el sur. Esto sería, pues bueno, en principio la génesis de una gota fría. Vamos a pasar al siguiente. Pues estas ondulaciones que he dicho, pues generan lo que se llama unos índices de circulación. Dependiendo de si ese índice de circulación es positivo o negativo, como vemos aquí, ¿no?, aquí tenemos un índice de circulación positivo y este es negativo. El negativo es el que más favorece a nuestro territorio porque genera borrascas que se desplazan más hacia el sur y pueden incidir en la península ibérica, que la tenemos aquí. Y este gráfico que tenemos aquí, pues bueno, simboliza lo que es los distintos índices de circulación que ha habido desde el año 1870 aproximadamente hasta el 2000. Vemos cómo valores negativos se han dado en muchas ocasiones, igual que también positivos. Estos valores no quiere decir de que porque sean de un índice de circulación negativo ya vamos a tener gotas frías. Se puede dar una gota fría también con un índice de circulación positivo, ¿no?, que es menos favorable para que aquí se pueda generar precipitación. Vamos a pasar al siguiente. Vale. Bueno, todas estas circulaciones que hemos visto, ¿no?, que hemos descrito anteriormente, pues las vamos aquí a reflejar de manera más esquemática en una circulación que digamos que es más estable, que sería esta, en la que la corriente se bifurca hacia el norte y hacia el sur y deja aislado aire frío en esta zona y aire cálido aquí en esta parte. Luego tenemos otra circulación que es en omega, que es esta, que podemos decir que es, digamos, la que
da pie a que se pueda generar una gota fría. ¿Por qué? Porque el aire cálido que asciende bloquea este aire frío que está bajando y puede hacer que se corte esta circulación y esto se queda aislado en un entorno de aire cálido, ¿no? Más al sur. Pasamos a la siguiente. Vale. Esto, por ejemplo, esto ya es lo mismo que hemos visto antes, pero ya con la silueta, ¿no?, de la península ibérica aquí, ¿no? Europa, la isla británica, el norte de África. Aquí vemos cómo el índice, la circulación que hemos visto antes, pues tenemos aquí una borrasca y aquí un anticiclón, ¿no? Esto sería aire más cálido y esto aire más frío. El aire frío se ha desplazado hacia el sur. En esta situación, pues, sería una situación de lluvia en la península ibérica, como también podría ser esta. Lo único que en esta situación, como vemos, la circulación es mucho más intensa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la circulación es muy intensa, pues podemos tener una borrasca en superficie e impedir que haya vientos del Mediterráneo que puedan generar esas precipitaciones. En este caso, la circulación es más débil, ¿no? Y entonces en superficie sí se pueden generar esos vientos de levante que pueden hacer que se produzcan precipitaciones en las fachadas mediterráneas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Aquí, bueno, aquí ya empieza la cosa un poco a complicarse porque tenemos, dentro de la circulación que hemos visto, ¿no?, de global, ¿no?, el río de aire, ¿no?, que se mueve alrededor del planeta, podemos tener zonas donde el aire se puede apelotonar. Esto quiere decir de que si el aire que sopla va cada vez a menos, el de detrás va a empujar al de delante. Entonces no va a tener más remedio que ascender. Eso sucedería en esta situación, ¿no?, porque disminuye la velocidad, y aquí también vemos que se produce también una confluencia. Digamos que estas dos situaciones producen el mismo efecto, que es la convergencia. La convergencia es que el aire se apelotona y no tiene más remedio que subir. Si esta situación que vemos aquí sucede en capa alta, ¿qué va a pasar? Que el aire va a descender. Si tenemos convergencia en capa alta, se va a generar un anticiclón. Si tenemos convergencia en capas bajas, se va a generar una zona de ascenso. Se van a generar bajas presiones. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es lo contrario a la convergencia, que es el aire tiende a separarse. Cuando el aire se separa, es porque ahí en esa zona hay aire que viene desde arriba y entonces hace que el aire de abajo tienda a separarse. Eso sería un anticiclón en superficie, generaría esto. Aquí en esta situación que tenemos aquí, pues se produce lo mismo, es divergencia también, pero por aumento de velocidad. Si el aire de delante va más rápido que el de detrás, pues ahí el aire tiende a dejar un hueco, ¿no? Todos esos condicionantes, ¿no?, de convergencia y divergencia, pues se pueden resumir en este gráfico que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos divergencia arriba, convergencia abajo. Convergencia arriba, divergencia abajo. Aquí vemos que se forman nubes. ¿Por qué? Porque hay convergencia en la parte de abajo y divergencia arriba. Y aquí es al revés. Cuando se produce esta situación en una gota fría, pues podemos tener muchas precipitaciones si coincide la zona de divergencia, esta zona de aquí, si coincide en la capa alta con el lugar en donde nosotros estamos. Entonces, vamos a tener una divergencia arriba, en la gota fría, en esta parte delantera de la gota fría, y vamos a tener una convergencia en capas bajas. Eso es lo que va a generar las precipitaciones fuertes en la gota fría. Siempre, en la gota fría, la parte más activa va a ser esta zona de aquí. Va a ser la zona de divergencia en capa alta y convergencia en capa baja. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos, aquí ya lo vamos, un esquema, bueno, que resume un poco lo que yo he dicho. Vemos aquí como esta zona de vaguada
el área esta es de mejoría porque ahí se apelotona el aire en la capa alta y aquí es de empeoramiento, porque pasa lo contrario. Aquí tenemos también otro gráfico, se ve también más o menos lo que he explicado, ¿no? Zona donde se abren las corrientes de aire y se produce el área de empeoramiento, ¿vale? Lo vemos aquí siempre que se abran las corrientes en las capas altas, pues se va a producir un empeoramiento, porque también va a conllevar que en las capas bajas se produzca una convergencia de aire. Vamos a pasar al siguiente. Vale, entonces, todo lo que hemos visto anteriormente se puede resumir en este gráfico más simple, ¿no? Aquí tenemos el aire frío, ¿no? En la parte norte, aquí tendríamos el aire más cálido, ¿no? El ecuador está por aquí, y vemos cómo la circulación se va ondulando, ¿ves? Aquí se ondula más todavía, y aquí se produce una ruptura de la circulación. Esto ya sería la génesis de una gota fría, ¿no? Aquí vemos la gota fría, el aire polar, cómo se ha aislado y se ha quedado en medio del aire tropical, ¿no? El aire cálido. Esto que tenemos aquí es precisamente lo que acabo de decir, pero ya más visual, ¿no? Porque ahí tenemos ya la península ibérica, la corriente de aire por aquí, vemos como el aire, la corriente empieza a generar una vaguada, la vaguada se va profundizando cada vez más hasta que se descuelga y genera estas bajas presiones en altura que afectan a la península ibérica. Vemos como ya se ha quedado aislado el aire, ¿no? Se ha quedado ya, digamos que separado de la corriente principal se ha restablecido, sigue circulando, pero este aire que se queda aquí aislado frío, si coincide con la zona del sur de España, norte de África, pues puede generar aquí en esta zona, en el levante, precipitaciones siempre y cuando los vientos de superficie sean de levante. Esta situación se puede dar, pero que no llueva. ¿Por qué? Porque si tenemos esto en altura, aire frío y esta situación, pero con vientos que no son de levante, ¿no? Que son secos, pues no vamos a tener precipitaciones. Hace falta humedad y si hay calor abajo, mejor todavía. Vamos a pasar al siguiente. Vale, aquí ya vemos, bueno, ya con la precipitación que puede caer, ¿no? En el área que hemos dicho, aquí vemos la gota, ¿vale? Esta es la gota y aquí tenemos la precipitación que se esperaría que cayera con esta gota aquí en esta posición. Vamos que si está en esta posición, el área más afectada sería el sureste de España. Vemos que aquí las corrientes hacen así, ¿no? Aquí se abren, entonces por eso, pues lo que te comentaba antes, si las corrientes en capa alta se abren, producen la divergencia arriba y pueden producir ascensos y precipitaciones en el área, en la vertical sobre la que estén. Este mapa de aquí sería el mapa de superficie. Esto representa los vientos de superficie. Aquí vemos cómo este área de aquí, que representa un anticiclón, porque las áreas de mayor presión están aquí, pues el viento gira en esta dirección. Hace así. Si el aire viene desde el Mediterráneo, ¿no? se gana humedad y llega a la costa mediterránea y coincide, como es en esta situación, con este embolsamiento de dirección capa alta, pues va a generar las lluvias en el sureste de España. Vale, este mapa, pues bueno, nos dice más o menos dónde se pueden colocar las gotas frías y la incidencia que pueden tener. En nuestra posición geográfica, la zona que más nos favorece sería esta de aquí, el número 5. Este círculo, número 5, representa dónde se debe de colocar la gota fría para que el área más afectada sea esta de aquí, el sureste de España, desde Valencia más o menos hasta Málaga. Entonces, eso lo quedaríamos en su área de influencia. No quiere decir que si no se coloca un poco más al oeste o más al sur, no vaya a llover aquí. También puede llover. Lo único que la probabilidad de que las lluvias sean más intensas pues va a depender de dónde se coloque exactamente. En esta posición, pues,
nos favorecería a nosotros. Vale, y aquí tenemos, pues bueno, otro de los ingredientes, ¿no?, importantes de la generación de lluvia intensa en el Mediterráneo, que es la temperatura del agua del mar. Lógicamente, si tenemos un agua del mar muy fría, pues va a tener menos capacidad para que pueda generar lluvia. Cuanto más fría sea el agua del mar, menos lluvia vamos a tener. Cuanto más caliente, pues más lluvia vamos a tener seguro. Aquí, por ejemplo, vemos cómo en septiembre el agua del mar está más caliente. ¿Por qué? Porque el agua del mar tiene, digamos, no se calienta igual que la superficie terrestre. La superficie terrestre tiene una capacidad calorífica menor, y entonces se calienta y se enfría más rápido. Pero el agua del mar, al tener una capacidad calorífica más grande, obtiene la capacidad de almacenar más tiempo ese calor. Entonces se calienta durante todo el verano, y cuando llega al final del verano es cuando tiene la temperatura más alta. Bueno, aquí vemos un resumen de situaciones en las que ha habido gotas frías y en las que no. Vemos como ha habido muchas situaciones de lluvia intensa en el Mediterráneo donde no ha habido gotas frías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas 4. Luego aquí pues, tenemos este periodo que sí ha habido gotas frías, lo cual, pues, bueno, yo lo que he querido mostrar con esto es que no siempre que hay precipitación intensa se debe a una gota fría. Pasamos al siguiente. Vale. Esta situación ya es la propia del 17 al 19 de octubre del 73. Aquí vemos el mapa, este es el mapa de superficie, ¿vale? Aquí tenemos la península ibérica, no sé si se ve bien. Se ve bien, ¿no? Norte de África aquí. Vale, aquí tenemos un anticiclón, ¿vale? Los vientos en los anticiclones giran en sentido horario y las borrascas giran en sentido antihorario, lo cual, con esta situación, pues, produce una corriente, ¿no?, un pasillo de viento de norte. Esta situación es la que hubo previa al 19 de octubre del 73. En principio, pues bueno, la situación era muy mala para que aquí hubiera lluvia. De hecho, pues bueno, aquí vemos cómo el viento era del noroeste, era un viento de poniente, y entonces pues aquí precipitaciones podría haber, pero pocas. En capas altas vemos cómo se estaba desarrollando lo que hemos visto antes, ¿no? La vaguada, que empezaba a mandar aire muy frío hacia el sur, y cómo va introduciéndose cada vez más al sur. Aquí tenemos la isoterma de menos 16 grados, lo cual, bueno, nos está indicando de que en estas capas altas había una temperatura muy baja. Vamos, aquí ya pues tenemos el día siguiente, el día 18 de octubre, y vemos como ya la vaguada que veíamos antes, en capa alta, ¿no?, ya se ha descordado la gota fría, ¿no? Este es el mapa de capa alta y este es el de capa baja. Aquí ya vemos como el viento ya ha cambiado, ya se mete en cuña el anticiclón, y entonces, como hemos visto antes, los vientos en el anticiclón giran en sentido horario, lo cual hace que los vientos lleguen a la fachada mediterránea, ¿no?, desde el mar, pues, lo cual va a aportar humedad y va a posibilitar que se formen las tormentas. Si tenemos esta situación con vientos de levante y tenemos esta gota fría en altura, y con esta zona que hemos visto antes, que era, no sé si os acordáis, la zona de divergencia, esta zona de aquí, donde se abrían las corrientes, pues claro, aquí tenemos pues, todos los ingredientes para que pueda llover intensamente. Este sería el día 18 de octubre del 73 y este es el día 19. La diferencia que hay entre una y otra, pues básicamente es en superficie, porque aquí se empezaba a generar una baja con sus frentes y aquí ya estaba bien formada, ¿no? Aquí ya el flujo, digamos, del viento del este era más intenso, porque ya se había formalizado una baja más intensa y
incidía más directamente en el sureste de España, en los vientos del Mediterráneo. La gota fría en altura seguía estando, ¿no? Más o menos en la misma posición, aunque un poco más hacia el este, pero más o menos en una posición similar. Bueno, y esta sería ya la animación. La zona azulada verdosa son las zonas que hemos dicho antes, ¿no? De aire polar, ¿no? Del norte. Y esta zona más rosa, ¿no? Anaranjada, pues es la zona más cálida. Vemos cómo en la animación se ve aquí como, ¿ves? Se va descolgando, ¿ves? Y se descolga aquí el núcleo. Vamos a verlo ahora, está aquí, ¿ves? La gota fría. Vale, pues esto sería la primera parte de la exposición que queríamos hacer, que es sobre la dinámica atmosférica que posibilitó que se formaran aquellas lluvias tan intensas del 73. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, ya a una escala más pequeña, en la que se va a explicar pues, cómo se formaban esas tormentas ya a nivel más local, ¿no? Sistemas ya que se llaman sistemas de mesoescala, de los que, bueno, ahí ya cosas que ya son un poco más complejas que la va a explicar José Luis, más experto que yo en este tema. Vale, pues entonces tenemos que, una vez que conocemos ya cómo se forma la lana, pues esto sería pues ya vemos cómo se formarían los distintos sistemas de tormenta según la inestabilidad que tendríamos en la vertical de la atmósfera. Cómo son las temperaturas en superficie, cómo son en la altura. Si la diferencia de temperatura es muy grande, la inestabilidad va a ser mayor. La cizalladura, que es el viento, nos lo va a decir cómo está posicionada la lana, que hemos visto anteriormente. Según cómo se posicione, tendremos más o menos cizalladura. Dependiendo de si tenemos mayor grado de cizalladura y inestabilidad, las dos cosas juntas, pues tendremos un grado de organización de las tormentas mayor, que pueden ser tormentas ordinarias, tormentas simples, multicélulas, supercélulas o una línea de turbonaje. Entonces, ahora rápidamente vamos a explicar cada uno de los sistemas que se pueden formar en la dana. Los primeros serían, en una dana que la inestabilidad no fuera demasiado elevada, tendríamos formaciones de tormentas ordinarias que pueden ser como las tormentas que se forman en verano. El ciclo de vida de los núcleos convectivos puede ser entre 25 y 40 minutos. Para que dure más tiempo, porque vemos que las lluvias intensas duraron más tiempo, necesitaríamos que se volvieran a generar más células convectivas. Vale, lo que vemos en la dana del 73 es que seguramente se pudo formar una tormenta multicelular, que puede ser que se quede estancada o que siga su movimiento. En este tipo de formaciones, los núcleos se van generando uno detrás de otro. Y esto es lo peligroso realmente, que puede hacer que las precipitaciones sean intensas y sean muy cuantiosas. Vale, las supercélulas serían las formaciones más potentes que pueden llegar a formarse en temas de tormenta, que son las que nos van a dejar mayores cantidades de precipitación. Pueden llegar a dejar granizo, casi seguro que en las supercélulas se forma granizo. Y como vamos a ver más adelante, vimos que en el 73, el 19 de octubre, cayó bastante en muchos sitios. Y vemos que el diámetro máximo que puede llegar a alcanzar una supercélula es aproximadamente unos 8 kilómetros. Solo está entre 3 y 8 kilómetros de diámetro, que es lo que afecta en la superficie donde está la precipitación más fuerte. Sí. Vale, una línea de turbonada sería una consecución de núcleos convectivos, como hemos visto, pero en una escala mucho más grande, podría llegar a cientos de kilómetros.
En este caso, en el 73, creemos que no llegó a formarse un sistema de este tipo, que fueron más bien un sistema multicelular que se fueron generando núcleos convectivos uno detrás de otro. Vale, aquí vemos en la vertical de la atmósfera, estamos viendo un corte en sección de la atmósfera, cómo sería ese día la temperatura en cada uno de los niveles en superficie y hasta los 12 kilómetros de altura. Es un diagrama un poco difícil. Nos podríamos tirar aquí 6 meses para entenderlo. Entonces, básicamente, lo que tenemos que ver es el área grande que engloba, que es lo que nos va a hacer que tengamos más energía disponible para que se formen las tormentas. Como el día 19 de octubre, los indicadores de tormenta eran muy elevados y la energía disponible era también muy grande, lo que hacía que además el aire ascendente fuese, la corriente ascendente de aire fuese muy elevada, se formara granizo, como pasó en la tormenta de Veracruz, el 19 de octubre, antes de las 11 de la mañana, caía granizo de más de 3 centímetros de diámetro. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Se explica con esta situación que teníamos. Mucha inestabilidad, mucha energía, mucha humedad en capas altas, también en varios de los niveles, en altura, y eso hace que las gotas de agua puedan ir creciendo y formarse el granizo, y caer incluso por la mañana, como pasó entonces aquí. En este gráfico vemos el corte de viento, que según cómo esté posicionada la dana, como hemos visto anteriormente, pues nos va a indicar si las tormentas sean más fuertes o menos. Si pueden llegar a formarse supercélulas, que es lo que creemos que se formó este día, que fueron las tormentas más fuertes que se pueden llegar a generar. Porque además las características de las tormentas, yo con la gente que he hablado, el color verdoso que tenía, la intensidad de la lluvia que no se veía a más de pocos metros, coincide con lo que sería una superficie. O sea, entonces, posiblemente tuviéramos ese tipo de formaciones. Además, los indicadores de inestabilidad, de corte de los vientos, nos cae, bueno, nos indica que se pudieron haber formado ese tipo de supercélulas. Perfecto. Aquí vamos a entender un poco mejor cómo sería una tormenta ese día y el gráfico, qué es lo que simboliza, ¿no? El gráfico que hemos visto. Mucha energía disponible para que se desarrollen los cúmulos desde un nivel muy bajo de altura. Llegaron ese día desde los 1000 metros aproximadamente, estaba la base de las nubes hasta los 12 o 13 kilómetros. O sea, teníamos un espesor de nubosidad de unos 12 kilómetros aproximadamente, 12, 13. Un espesor muy grande. Eso, pues, cuanto mayor sea ese espesor de nubosidad, podemos tener más cantidad de precipitación, porque hay más columna de agua y entonces puede caer más lluvia. Vale, el gráfico, el sondeo, los datos del sondeo, también nos ofrece los datos de dirección de movimiento, el movimiento que van a tener los núcleos tormentosos. Ese día vemos cómo se movían de sur a norte, o un poco esporado hacia la derecha. Vemos a las 8 de la mañana que tenían este movimiento de sur a norte prácticamente, un poco hacia la derecha, y a mediodía también. Aquí vemos ya el mapa de la zona del sureste, ¿no? De la zona de Almería, zona norte. Tenemos la dirección del viento a 850 milibares, a 1500 metros. 850 milibares es la presión tipo que se estudia para ver cómo son las precipitaciones, si la dirección del viento puede ser la adecuada para que se den las precipitaciones máximas. Y este día tenía una dirección histórica. O sea, estadísticamente en todos los datos que se han visto a lo largo de muchos años, pues vemos que esta dirección
del sureste aproximadamente, pues es la más adecuada para que se den las lluvias fuertes en nuestra zona. Esto sería la estancia, María, los Filabres. Y luego tenemos la dirección de movimiento en altura, como hemos visto, que sería de sur a norte, un poco corado hacia la derecha. Este era el movimiento de los núcleos tormentosos y este viento que era perpendicular a la orientación de las estancias de María, que fue de los sitios donde más llovió, y también por la zona de los Filabres. Vale, aquí hemos querido hacer un gráfico de la precipitación, metiendo datos que bueno, son fiables, como el dato de Donosa, que cayeron 350 litros, y el dato de Arbós, que según estudios que se han hecho posteriormente, se ha visto que no fueron los 113 litros oficiales, sino que tuvo que ser algo más. Se estima, por estudios que se han hecho, se estima que tuvo que ser sobre unos 170, 180. ¿Qué vemos? La lluvia que cayó el 19 de octubre, que se centró en los Filabres, zona de Tíjola, Purchena, fue donde más cayó, en la zona de los Filabres. 230 o 250 en Donosa, 350 en 2 horas. En las lluvias de Veracruz fueron 2 tormentas. Lloví por la mañana, sobre las 11 de la mañana, y luego a las 1:30, de 1:30 a 3:30, se acumularon cantidades de más de 200 litros. Como cayó tanto granizo, era granizo grande, no se sabe con exactitud la cantidad de precipitación, porque el granizo se había despedido de los pluviómetros y entonces no quedaba toda la lluvia que cayó no quedaba en los pluviómetros, o sea que tuvo que ser algo más de cantidad de lluvia de los datos que tenemos. Y luego en Zurgena, que se dieron 2 tormentas, una que dejó 180 litros de 11 a 12 de la mañana en 1 hora, y otra tormenta de 1 hora también de duración, de 1 a 2, dejó 420 litros. Eso es una cantidad o una intensidad de precipitación enorme. Puede ser muerte combustión, posiblemente. Y por los estudios que se han hecho, es posible que fueran más de esos 420, que pudieran ser hasta 550 en esa hora. Bueno, aquí vemos la precipitación acumulada de los 2 días, 18 y 19 de octubre, y vemos que en el sureste se centró por nuestra zona, también la zona de Puerto Lumbreras y la zona sur de Granada, Murta y la zona sur. Aquí tenemos las cantidades de precipitación de ese día. Bueno, como ya hemos visto antes, en la zona sur de Granada cayeron cantidades de hasta 500, casi 600 litros, y por nuestra zona en torno a los 250 o 230. En Zurgena tuvieron que ser más de esos 730, posiblemente, porque en la tormenta que cayeron los 420 litros hubo algunos problemas técnicos, porque yo he podido leer en algunos informes técnicos, y tuvieron que ser sobre los 550 o 600. O sea que el acumulado del día pudo ser alrededor de los 850, 900 días. Vale, y vemos como no siempre decimos ahora hace mucho calor. Pues antes también, en el 73, tuvimos una semana antes 29 grados de máximo, 30, vemos que durante la semana se mueve entre los 30, 31, el día 16, 35, el 17, que se dieron algunas tormentas, 35 y medio, y luego ya cuando empezaron las lluvias ya bajó la precipitación bastante, o sea, bajó no había precipitaciones, bajó la temperatura máxima a 23 grados. Vemos que las mínimas también es importante fijarnos en las mínimas, que fueron muy altas, 19 grados, 19 y medio, 18, 16. Eso nos daba una idea también del grado de humedad que había en superficie.
la capacidad que tenía el aire de contener humedad para luego formar las tormentas que fueron tan efectivas, que dejaron un montón de precipitación. El día 17, que como hemos visto antes, no estaban las condiciones idóneas en altura, las condiciones dinámicas, para que cayera mucha precipitación, pero sí cayeron 41 litros, en 3 tormentas que se dieron el día 17. 134, el 18, y aquí tenemos otro de 113, que posiblemente pudo estar entre 170 y 180. No es un dato que no sabemos. Aquí vemos un poco para comparar qué pasó aquel día con la serie histórica de datos, ¿no? Tenemos datos del 41, aquí hemos puesto del 41 al 99 y vemos como en el 73, en esos 2 días en algo, pues tenemos toda esta lluvia. O sea que cayó prácticamente lo que cae en 50 años de media, ¿no? La cantidad de precipitación media cayó en 2 días. O sea, no se triplicó prácticamente. Vale, aquí en este climograma de la media de 60 al 90, vemos como la media en octubre son 41 litros y ese día, pues, esos 2 días fueron 280. Vale, y aquí tenemos una situación, la última situación cuando se han dado las tormentas más fuertes desde el 73. La siguiente al 73 fue esta. Aquí se formó teníamos también una dama. Lo que pasa es que las condiciones de inestabilidad no eran tan acusadas como en el 73, pero fueron lo suficiente para generar inundaciones gigantes, cayeron 270 litros en 5 horas. Pero aquí en Albo, el día 29 se formó el día 29, se formó una tormenta por Mojácar, que generó un tornado de categoría C2, llegó el viento a 200 km por hora, se fue adentrando a las 9:30, llegó a Albo, cayeron 74 litros en solo 25 minutos. O sea, volvemos a ver una intensidad de precipitación en torno a los 160-170 milímetros por hora. Aquí vemos otro caso de intensidad de precipitación en torno a esa intensidad de 170. Este mismo año, el día de la elección local, precisamente, se formó una tormenta que llegó a la zona de la estancia, subió de Parcaloa a la estancia, fue a Oria, o sea, a Oria no, a la zona detrás de la estancia, y dejó en una pedanía que se llama Villar, dejó 80 litros en media hora. O sea, de nuevo tenemos 160 litros, una intensidad de 160 litros. Es como esa intensidad máxima que solemos tener. Bueno, y aquí ya para ir terminando, vemos las inundaciones históricas que se han dado en el Almanzora, teniendo en cuenta toda la cuenca de la Almanzora, no solo los valles, no solo Albo, la Rambla de Albo, todo el Almanzora. Si lo clasificamos en una escala de magnitud de 1 a 4, tenemos que las más fuertes han sido 4 en los últimos 500 años, que han sido en el 1550, en 1729, el 9-10 de noviembre, el 14 de octubre de 1879, que este día también por la zona de Donosa, Cortijo Calderón, que está a 4 kilómetros de Donosa, ahí en la estancia, ahí mismo, cayeron al menos 600 litros en 1 hora, al menos. Y se piensa que pudieron ser alrededor de los 1000 litros en 1 hora. Fueron unas inundaciones bastante importantes, también catalogadas como de categoría 4. La siguiente de categoría 4 sería la del 73. Y luego tenemos otras varias de categoría 3. Ahora en un gráfico lo vamos a ver en el siguiente. Vale, aquí vemos la línea cronológica de la inundación en el Almanzora, que no quiere decir que el caudal que alcanzó el Almanzora fuera
tan importante como llegó la tabla de Arbós. Por ejemplo, tenemos el caso de 1891, que en el Almanzora está catalogado como categoría 2, que alcanzó un caudal en torno a los 2.000 metros cúbicos por segundo, pero sin embargo, en Arbós pues, pudo ser algo más. De hecho, fue una de las más desastrosas, como vamos a ver ahora después en la siguiente charla. Aquí vemos claramente cómo, las cuatro que tenemos fuertes, 1550, 1799, 1879 y la de 1973. La última de 2012, aquí en el Almanzora fue demasiado intensa. Esta tuvo efectos más devastadores en la zona de Cuevas de Almanzora y los lobos, toda esa zona. Aquí fue de categoría 2. En esa zona fue de categoría 4. O sea, una intensidad, un caudal medio de la Almanzora en torno a 5.600 metros cúbicos por segundo. Con esto que vemos que las situaciones extremas, las más fuertes, se dan cada unos 95 años. Las de categoría 3, que son muy fuertes, también se dan cada 55 años. Cada 15 años las de categoría 2. Y ya las pequeñas, que son las tamblas que vemos normales, que sale un poco de agua, ¿no? Tampoco ha salido el tambla, ha salido un poco. Esas se dan cada 2 años. Ahora el próximo año. así que cuidado, está preparado. Pero es que tenemos otra cosa, ¿no? Vale, en los últimos 500 años tenemos esto, pero sabemos que en el Almanzora se puede llegar a los 10.000 metros cúbicos por segundo. Se sabe, es posible. Puede ser 8.000, las máximas, estas fuertes, están entre los 5.600, pero es posible llegar a 8.000, 10.000 incluso. Entonces, esas no sabemos dónde están. No sabemos. No sabemos si es cada 300 años, cada 500 o cada 1.000. Que nos puede tocar ahora. Bueno, ya con esto ya terminamos.